El miedo tiene una voz, y conoces esa voz perfectamente. No es dramática, no llega anunciándose, llega despacio, en forma de pregunta. ¿Y si no puedo? ¿Y si sale mal? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si lo que tengo adelante es más grande de lo que puedo manejar? Llega de madrugada cuando intentas descansar. Llega en medio de una reunión cuando estás sonriendo hacia afuera. Llega cuando ves avanzar a otros y sientes que tú no te puedes mover. Llega cuando la situación que enfrentas no tiene solución visible y la mente empieza a construir escenarios de lo que podría pasar. Y cuando el miedo llega así silencioso, instalándose en los rincones del pensamiento, puede paralizarte sin que nadie lo note desde afuera. Puedes seguir funcionando, cumpliendo, respondiendo mensajes, sonriendo, y por dentro hay algo que se congela cada vez que piensas en lo que tienes por delante. Si eso es lo que estás viviendo, necesito que escuches esto con atención. Lo que sientes no significa que te falta fe. Lo que sientes no significa que Dios te abandonó. Lo que sientes no significa que el camino que tienes por delante es demasiado para ti. El miedo no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que eres humano, y el Dios a quien sirves lo sabe. Piensa en eso un momento. El Dios que creó el universo, el que puso los planetas en su órbita, el que contó las estrellas y las llamó a cada una por su nombre. Ese Dios mira lo que estás viviendo y no se sorprende. No te mira con decepción porque el miedo llegó. Te mira con la misma ternura con que miró a Josué en la orilla del Jordán, con la misma presencia con que llegó a Pedro sobre el agua en la cuarta vigilia. Sabe lo que sientes, lo vio llegar antes de que tú pudieras nombrarlo, y ya tiene una respuesta que va más allá de lo que el miedo puede calcular. Y el Dios a quien sirves lo sabe desde antes de que lo nombraras, lo sabe desde antes de que pudieras ponerle palabras, y hoy quiere decirte algo directamente. Ya no tengas miedo, no como una orden que ignora lo que sientes, como una promesa que sostiene lo que sientes. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Dios no dijo eso porque el camino fuera sencillo. Lo dijo porque el camino era enorme, y porque sabía exactamente lo que Josué sentía antes de cruzar el Jordán. Lo mismo que tú sientes antes de enfrentar lo que tienes adelante. Ya no tengas miedo, no porque no haya razones para sentirlo, sino porque hay una razón mayor para no ceder a él. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Avanzo con Dios, aunque tenga miedo. Escríbelo, aunque en este momento no lo sientas del todo. Escríbelo como un acto de fe que va por delante de lo que sientes. Y escribe también lo que más te está produciendo miedo en este momento. Ese nombre, esa situación, esa decisión que tienes que tomar y que te paraliza. Aquí oramos por cada comentario. Dios los ve todos. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que conoces que también está paralizado por el miedo. Alguien que necesita escuchar hoy que el miedo no tiene la última palabra. Necesito que entiendas algo sobre el miedo que cambia todo cuando lo ves con claridad. El miedo no siempre miente sobre lo que hay adelante. A veces la tormenta es real. A veces el desafío es enorme de verdad. A veces lo que tienes por delante es difícil y no tiene sentido fingir que no lo es. El problema con el miedo no es que exagera siempre. El problema es lo que hace con lo que ve. El miedo toma lo real y lo convierte en definitivo. Toma el problema real y le dice que no tiene solución. Toma el desafío real y le dice que es más grande que el Dios que tienes. Toma la tormenta real y le dice que Jesús no está en el agua. Y en ese punto, cuando el miedo se convierte en la voz que interpreta la realidad, empieza a mentir. Porque la realidad no está completa sin Dios en el cuadro. Cualquier situación que calculas sin incluir a Dios está incompleta. Cualquier problema que evalúas sin incluir su poder está mal calculado. Cualquier tormenta que miras sin incluir al que camina sobre el agua tiene una conclusión equivocada. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice: Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará,
No temas ni te intimides. Él va delante de ti. Eso significa que donde sea que vas, Dios ya estuvo. Ya conoce el terreno, ya sabe lo que hay adelante, ya preparó lo que necesitas para lo que aún no has llegado a ver. No caminas hacia lo desconocido, caminas hacia donde Él ya estuvo. Y ese solo hecho cambia completamente la ecuación del miedo. Porque el miedo se alimenta de lo desconocido, se alimenta de la incertidumbre, se alimenta de la pregunta, ¿qué hay adelante que no puedo ver? Pero cuando sabes que Dios va delante, la respuesta a esa pregunta cambia. Lo que hay adelante es donde Él ya estuvo, y Él ya lo tiene cubierto. Hay algo más que necesito que entiendas sobre cómo Dios trata el miedo en la Biblia. Dios nunca le dijo a nadie, no deberías sentir eso. Nunca reprendió el miedo como si fuera pecado. Lo que hizo fue algo diferente. Cada vez que alguien en la Biblia tuvo miedo y se lo llevó a Dios, Dios no respondió con un sermón sobre la falta de fe. Respondió con su presencia, con su promesa, con la certeza de que no estaban solos. Le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Génesis capítulo 15, versículo 1. Le dijo a Isaac, no temas, porque yo estoy contigo. Génesis capítulo 26, versículo 24. Le dijo a Moisés desde la zarza ardiente, yo seré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando los ángeles aparecieron a los pastores en el nacimiento de Jesús, lo primero que dijeron fue, no temáis. Lucas capítulo 2, versículo 10. Y cuando el ángel llegó a las mujeres en la tumba vacía, lo primero que dijo fue, no temáis vosotras. Mateo capítulo 28, versículo 5. Es como si Dios supiera que la primera respuesta del corazón humano frente a lo extraordinario y frente a lo difícil es siempre el miedo. Y su respuesta consistente a través de toda la historia es siempre la misma. No temas. Yo estoy aquí, no porque sea fácil, sino porque yo soy suficiente para lo que sea que enfrentas. Eso no cambia, ni con el tiempo, ni con la magnitud del problema, ni con la profundidad del miedo. Dios sigue diciendo lo mismo que le dijo a cada persona asustada en la historia de la redención. No temas, yo estoy aquí, ya no tengas miedo. Pero antes de llevarte a la historia de Josué, necesito que entiendas algo más sobre cómo funciona el miedo en la vida de fe. Porque el miedo tiene etapas, no llega de golpe en su forma más destructiva, llega pequeño, llega como una preocupación razonable, y si no lo confrontas desde el principio crece. Primera etapa, la incomodidad. Algo cambia en tu panorama, una circunstancia nueva, una incertidumbre que aparece. Un desafío que no esperabas. Y sientes incomodidad. Eso es normal. Es la respuesta sana de alguien que reconoce que hay algo nuevo y potencialmente difícil adelante. Segunda etapa, la preocupación. La incomodidad no se resuelve rápido y empieza a ocupar espacio mental. Empiezas a darle vueltas, a calcular escenarios, a preguntarte qué vas a hacer. Todavía funcional, todavía manejable, pero ya ocupando más espacio del que debería. Tercera etapa, la ansiedad. La preocupación se convierte en un estado. Ya no solo piensas en el problema coloreó todo lo demás. La distancia entre donde estás y lo que temes se siente cada vez más pequeña. Y el cuerpo empieza a reflejarlo. El sueño cambia, la concentración cambia, la energía cambia. Cuarta etapa, la parálisis. Ya no solo sientes el miedo toma decisiones por ti. Dice qué puertas no tocar, dice qué conversaciones no tener, dice qué pasos no dar. Y en esa etapa, el miedo dejó de ser una emoción que sientes. Se convirtió en un límite que vives. Y el enemigo quiere mantenerte en esa cuarta etapa. Porque en esa etapa no cruzas el Jordán, no sales de la barca, no das el primer paso. Pero Dios tiene algo para cada etapa. Para la incomodidad, su presencia que va adelante. Para la preocupación, su palabra que ancla el pensamiento. Para la ansiedad, su paz que sobrepasa todo entendimiento. En cualquier etapa en que estés hoy, Dios tiene algo concreto para ti. No tienes que llegar a un estado de calma perfecta para que Él actúe. Actúa en la incomodidad,
Actúa en la preocupación. Actúa en la ansiedad. Actúa en la parálisis. Actúa donde estás. Ya no tengas miedo. Ahora quiero llevarte a un momento, a un lugar específico en la historia del pueblo de Dios. Un momento que se parece mucho al que tú estás viviendo. Hay un hombre parado en la orilla de un río, mirando al otro lado. El nombre de ese río es Jordán, y el nombre de ese hombre es Josué. Y lo que tiene delante no es solo un río, es una tierra entera llena de ciudades amuralladas, llena de pueblos que no van a ceder sin pelear, llena de desafíos que para cualquier cálculo humano hacen que cruzar no tenga sentido. Y Josué lo sabe. Ha visto los informes, ha escuchado los relatos de los espías, conoce el terreno, y ahora el liderazgo recayó sobre él. Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara, el que partió el Mar Rojo, el que recibió la ley en el Sinaí, ya no está. Josué es el responsable ahora, de todo el pueblo, de todo el proceso, de todo lo que viene, y lo que siente en ese momento no lo dice explícitamente la Biblia. Pero Dios sí lo sabe, y la prueba está en lo que Dios le dice. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. 3 veces en 9 versículos. 3 veces. Dios no repite algo 3 veces porque la persona ya lo entendió. Lo repite porque lo necesita escuchar 3 veces. Lo repite porque el corazón de Josué necesitaba esa palabra resonando más de una vez. Piensa en lo que Josué había visto. Había estado en el desierto 40 años. Había sido uno de los 2 espías, junto con Caleb, que entraron a la tierra prometida y volvieron diciendo, podemos hacerlo. Y había visto cómo el pueblo eligió el miedo en lugar de la fe. Había visto cómo esa elección costó 40 años de desierto. Había enterrado a toda una generación que murió sin cruzar porque el miedo fue más grande que la confianza en Dios. Y ahora era su turno. Ahora era su momento. Y con toda esa historia a sus espaldas, con toda la memoria de lo que el miedo le había costado al pueblo, Josué seguía siendo humano. Seguía teniendo la presión de lo que tenía adelante. Seguía sintiendo el peso de lo que se le había encargado. Y Dios lo sabía. Dios no le dijo, con todo lo que viste, ¿cómo puedes seguir teniendo miedo? No lo comparó con los que habían fallado antes. No usó su historia para presionarlo. Le habló con ternura y con firmeza al mismo tiempo. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Hay algo en ese tono que dice entiendo lo que sientes, y sigo creyendo en ti más de lo que tú crees en este momento. Eso es lo que Dios te dice a ti hoy también. Entiendo lo que sientes, sé lo grande que parece lo que tienes adelante, sé el peso que llevas, y sigo diciéndote, esfuérzate, sé valiente, porque yo voy contigo. Y eso ya dice algo que quiero que escuches hoy. Dios sabía que Josué tenía miedo, no lo ignoró, no lo reprendió, no le dijo ¿cómo puedes tener miedo si viste todo lo que viste? Le habló directamente al miedo, lo reconoció y le dio la única cosa que puede vencerlo de verdad: su presencia. Josué capítulo 1 versículo 5 dice, no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré, ni te desampararé. No prometió ausencia de problemas, no prometió que las ciudades amuralladas desaparecerían, no prometió que el camino sería sencillo, prometió presencia, y esa presencia era suficiente para que Josué cruzara el Jordán, para que enfrentara las ciudades, para que liderara un pueblo entero a través de lo que humanamente parecía imposible. Porque cuando el que va contigo es el Dios que hace caer muros, el tamaño del muro deja de ser el dato relevante. El dato relevante es quién va contigo. Y aquí está la frase que necesito que lleves contigo. El miedo no significaba que a Josué le faltaba fe, significaba que era humano frente a algo enorme. Y Dios honró su humanidad, dándole la promesa que necesitaba. La valentía bíblica no es ausencia de miedo, es avanzar con Dios aún teniendo miedo. Josué avanzó, no porque el miedo desapareció, sino porque la promesa de la presencia de Dios era más grande que lo que el miedo decía. Josué capítulo 1, versículo 11 dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
3 días, no en algún momento indefinido, en 3 días. Josué no esperó a sentirse listo, no esperó a que el miedo se fuera, empezó a prepararse para cruzar, y esa preparación fue el primer acto de fe, la primera decisión de avanzar, aunque el miedo estuviera ahí. Hay algo en tu vida que llevas tiempo sin cruzar, un Jordán propio, una decisión que has estado mirando desde la orilla sin dar el paso, una conversación que sabes que tienes que tener, una puerta que sabes que tienes que tocar, un proyecto que sabes que tienes que comenzar, un proceso que sabes que tienes que iniciar. Y el miedo está ahí en la orilla diciéndote, ya verás lo que hay al otro lado, ya verás lo que te va a costar, ya verás si puedes con eso. Y Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente. No porque sea fácil, sino porque yo voy contigo. Y cuando Dios va contigo, el Jordán se puede cruzar. Las ciudades amuralladas se pueden enfrentar. Lo que el miedo dice que es imposible se puede caminar. Ya no tengas miedo. Pero hay algo que el enemigo hace específicamente cuando estás en la orilla de tu Jordán, cuando estás a punto de dar el paso, cuando la fe está creciendo y la decisión de avanzar se está formando. Ahí es cuando el enemigo sube el volumen. Ahí es cuando las voces se multiplican. Ahí es cuando las circunstancias parecen empeorar justo en el momento en que ibas a moverte. No porque el camino sea imposible, sino porque el enemigo sabe lo que hay al otro lado del paso que estás a punto de dar. Sabe lo que Dios tiene preparado para ti al otro lado del Jordán. Y si puede paralizarte en la orilla, no necesita hacer nada más. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía no viene de Dios, ese que paraliza, ese que te dice que no puedes, que es demasiado, que mejor espera, que quizás no es el momento, que otros están mejor preparados para esto que tú. Ese espíritu no viene del cielo, y cuando lo reconoces por lo que es, cambia la manera en que lo enfrentas. No es tu voz interior hablando, no es sabiduría que te cuida. Es el enemigo intentando mantenerte en la orilla, y tú tienes algo que ese espíritu no puede vencer. El poder de Dios, el amor que echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor perfecto de Dios hacia ti, el que vio todo lo que has vivido, el que conoce todo lo que enfrentas, el que te dice, yo voy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese amor echa fuera el temor, no lo suprime temporalmente, lo echa fuera, lo desplaza, lo reemplaza con algo más real y más permanente que cualquier cosa que el miedo pueda ofrecerte. Ya no tengas miedo, porque el amor que Dios tiene por ti es más grande que todo lo que el miedo te está mostrando. Quiero contarte algo que alguien que escucha este canal compartió con nosotros. Una persona que vivió de primera mano lo que pasa cuando el miedo se instala tanto tiempo que empieza a sentirse normal. Esta persona llevaba años en el mismo lugar, no porque no quisiera avanzar, no porque no tuviera sueños, no porque le faltara capacidad. Tenía todo lo necesario para cruzar, pero el miedo siempre llegaba antes que la fe, sino porque cada vez que intentaba moverse, el miedo llegaba con una lista de razones por las que no funcionaría, y era tan bueno construyendo esas listas que casi siempre ganaba. Por fuera todo parecía estable. Trabajo, familia, rutina, pero por dentro había una sensación constante de que la vida estaba pasando y él seguía parado en la orilla mirando el río. Había una decisión que llevaba 3 años sabiendo que tenía que tomar, un cambio importante, un Jordán propio, y 3 años mirándolo sin cruzar, con 1000 razones válidas para esperar un poco más. Porque ¿qué tal si no funciona? Porque ¿qué tal si decepciona a los que lo rodean? Porque ¿qué tal si da el paso y al otro lado no hay lo que espera? Un día, escuchando un mensaje en este canal mientras hacía cosas en casa, algo llegó diferente. No fue una experiencia sobrenatural visible, fue una pregunta que llegó al corazón con una claridad que no tenía explicación propia. ¿Cuántos años más vas a mirar el Jordán desde la orilla? Y algo se movió. No, el miedo desapareció, siguió ahí,
Pero por primera vez en 3 años, la promesa de la presencia de Dios sonó más alta que la voz del miedo. Esa noche oró diferente. No pidió que el miedo se fuera, pidió que Dios fuera con él al otro lado. Y al día siguiente dio el primer paso. No el paso completo, el primero, el que había estado bloqueado 3 años. Meses después compartió con nosotros que lo que encontró al otro lado del Jordán era exactamente lo que Dios le había prometido. No sencillo, no sin desafíos, pero con la presencia de Dios en cada paso, y con la certeza de que los 3 años mirando desde la orilla habían terminado. Josué no se arrepintió de haber cruzado, y esta persona tampoco, y me dijo algo que quiero que escuches. Dijo, el miedo que sentí antes de cruzar fue real, y el miedo que sentí durante el proceso también fue real. Pero la presencia de Dios en cada paso fue más real que todo eso. Y lo que encontré al otro lado no fue perfecto, fue lo que Dios preparó, y eso fue suficiente para saber que la espera valió, que el paso valió, que el miedo no tenía razón cuando decía que no había nada bueno al otro lado. Había exactamente lo que Dios prometió. No sencillo, no sin desafíos, pero con su presencia en cada uno de ellos. Ya no tengas miedo, el Jordán se puede cruzar, y al otro lado está lo que Dios preparó. Ahora quiero llevarte a otro lugar, a otro momento. Mismo Dios, mismo poder, diferente escenario, diferente tipo de miedo. Es de noche en el lago de Galilea, el viento es fuerte, las olas son altas, y hay 12 hombres en una barca que lleva horas siendo sacudida de un lado al otro. Han remado con todo lo que tienen, no avanzan, el viento es contrario, y en el peor momento de la noche, en la cuarta vigilia, en la hora más oscura antes del amanecer, ven algo sobre el agua. Una figura que camina hacia ellos. Mateo capítulo 14, versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. No era falta de fe que vivieran en ellos, era la respuesta natural de seres humanos frente a algo que su mente no podía procesar. Y Jesús, desde arriba del agua, sobre la misma tormenta que los tenía paralizados, les habló. Mateo capítulo 14, versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 declaraciones. La primera activa algo en el interior. La segunda revela quién está presente en medio de la tormenta. La tercera es una orden directa al miedo. No temáis. No, intenten calmarse. No, esperen a que pase el viento. No temáis, porque yo estoy aquí. Y cuando yo estoy aquí, el miedo no tiene autoridad. Y entonces Pedro hace algo que dice todo sobre lo que la fe puede hacer cuando escucha la voz correcta. Mateo capítulo 14, versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Pedro no pedía una demostración, pedía una palabra, una sola palabra que le diera permiso de hacer lo imposible. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro salió de la barca, sobre el agua, en medio de la tormenta, con el viento soplando, con las olas altas. Pedro salió, y caminó. Mateo capítulo 14, versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. La tormenta no cambió, el viento no paró, las olas no se calmaron. Pero Pedro caminaba sobre ellas, porque tenía los ojos en Jesús, porque la voz de Jesús era más real en ese momento que el rugido del viento. Porque la fe activa, la fe que se mueve, la fe que sale de la barca, puede caminar sobre lo que le aterra cuando los ojos están donde deben estar. Y aquí está el momento que más importa para lo que quiero decirte hoy. El momento en que todo cambia. Mateo capítulo 14, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro no se hundió por el agua ya estaba cuando caminó sobre ella. Se hundió cuando los ojos se movieron de Jesús al viento.
cuando la atención se desplazó de la presencia de Cristo a la fuerza del problema, cuando lo que veía se volvió más real para él que lo que sabía. La tormenta era real, el viento era real, las olas eran reales, pero Jesús también era real. Y mientras los ojos estuvieron en Jesús, la realidad de Jesús sostuvo lo que la física no podía sostener. Cuando los ojos se fueron al viento, la realidad del viento hizo lo que el viento hace, y Pedro empezó a hundirse. Escucha esto hoy. El miedo crece cuando tus ojos dejan de mirar a Dios, no porque Dios se haya movido, sino porque tú desplazaste la atención. Porque la tormenta se volvió más grande en tu percepción que el que está parado sobre ella. Porque empezaste a calcular el tamaño del viento en lugar de recordar el poder de la voz que dijo ven. Y en ese desplazamiento de la atención empieza el hundimiento. No es que la fe desapareció, es que los ojos se fueron al lugar equivocado. Pero mira lo que hizo Jesús cuando Pedro empezó a hundirse. Mateo capítulo 14, versículo 31 dice: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, sin demora, sin condición, sin pedirle primero que se calmara o que prometiera no volver a dudar. Al momento extendió la mano y lo agarró. Primero lo sostuvo, después habló, y eso es exactamente lo que hace el Dios a quien le oras cuando el miedo te hunde. No te deja hundirte hasta el fondo, no espera a que lo merezcas. Extiende la mano al momento, y lo que le dijo a Pedro también te lo dice a ti hoy. ¿Por qué dudaste? No como reproche definitivo, como pregunta que lleva una enseñanza. Tenías todo lo que necesitabas para caminar, tenías mi presencia, tenías mi voz, tenías la experiencia de los primeros pasos sobre el agua. Lo único que cambió fue hacia dónde pusiste los ojos, y vuelve a poner los ojos aquí. Aquí es donde se camina sobre lo que aterroriza. Aquí es donde el miedo deja de tener la última palabra. Ya no tengas miedo, porque Jesús sigue parado sobre la tormenta, y sigue diciendo ven. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Señor, vuelvo mis ojos a ti y no al viento. Escríbelo, y comparte este video con alguien que conoces que está hundiéndose en su propia tormenta, alguien que necesita escuchar que la mano de Jesús se extiende al momento, sin condición, sin demora. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento cesó. Mateo capítulo 14, versículo 32 dice: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando estuvieron juntos en la barca, esa imagen dice algo poderoso. La tormenta exterior puede calmarse cuando hay comunión con Jesús, no siempre de manera instantánea, pero hay momentos en que la presencia de Jesús en tu situación produce una calma que no tiene explicación lógica desde afuera, que no depende de que los problemas desaparecieron, sino de que Él está en la barca contigo. Y los que estaban en la barca cuando vieron lo que pasó dijeron algo que quiero que leas despacio. Mateo capítulo 14, versículo 33 dice: Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ese reconocimiento llegó después de la tormenta, después de ver lo imposible, después de ver la mano extendida, después de ver el viento cesar. A veces Dios permite que la tormenta siga el tiempo suficiente para que cuando llegue la calma, la respuesta no sea qué alivio que pasó, sino verdaderamente Dios estuvo aquí. Tu tormenta puede ser exactamente el escenario donde esa revelación llega, donde Dios se muestre de una manera que ya no puedas dudar de su presencia en tu vida. Ya no tengas miedo. Ahora quiero hablarte de algo muy concreto, porque hay personas que escuchan todo esto y dicen: entiendo, pero el miedo sigue ahí. Y es verdad. El miedo no desaparece porque lo nombramos, no se va porque oímos una verdad sobre él. Necesita ser confrontado de manera activa. Necesita ser desplazado por algo más grande. Y la Biblia muestra con claridad cómo se hace eso. Lo primero es nombrarlo. El miedo que no se nombra gobierna en la oscuridad. El que sí se nombra pierde una parte de su poder. Cuando Josué le dijo a Dios lo que sentía, cuando fue honesto sobre el peso que cargaba, Dios pudo hablarle directamente. No le respondió a una postura fingida, le respondió al corazón real. Salmos capítulo 34, versículo 4 dice: Busqué a Jehová, y él me respondió, y me libró de todos mis temores.
Me libró de todos mis temores, pero primero lo buscó. Primero hubo una búsqueda honesta, unir a Dios con lo que realmente sentía, no con la versión presentable, con el miedo real, y desde esa honestidad llegó la liberación. Lo segundo es recordar lo que Dios ya hizo. El miedo tiene muy buena memoria para los fracasos y muy mala memoria para las victorias. Recuerda con detalle las veces que algo salió mal, pero olvida con facilidad las veces que Dios se movió, las veces que la situación imposible encontró salida, las veces que la provisión llegó cuando no había manera visible, las veces que la mano de Dios fue evidente de maneras que todavía no tienen explicación racional. El antídoto para la mala memoria del miedo es hacer lo que hacía el pueblo de Israel, recordar deliberadamente. Josué mismo lo sabía, y por eso Dios le dijo: medita en este libro de la ley de día y de noche. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Meditar de día y de noche, no cuando haya tiempo, de día y de noche, porque la mente que medita en la palabra tiene dónde poner los ojos cuando el viento sopla, tiene un ancla que la tormenta no puede mover, tiene la voz de Dios resonando más fuerte que la voz del miedo, y desde ahí puede caminar sobre el agua. Lo tercero es dar el primer paso. El miedo se vence moviéndose, no esperando a que se vaya, no esperando a sentirse completamente seguro, moviéndose hacia lo que el miedo dice que es imposible. Como Josué, que preparó comida para 3 días, no esperó a que el río se abriera para prepararse, se preparó primero. Y en esa preparación hubo una declaración silenciosa: creo que vamos a cruzar. Como Pedro, que salió de la barca, no esperó a que el viento parara para salir, salió con el viento soplando, porque la voz de Jesús fue más real que la tormenta. Como los levitas, que cargaron el arca y pusieron los pies en el Jordán antes de que el agua se abriera. Josué capítulo 3, versículo 15 dice que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua antes de que el río se partiera. Primero los pies en el agua, luego el milagro, no al revés. El milagro no llegó para que cruzaran. El cruce activó el milagro, y en tu vida puede ser igual. El paso de fe que das hoy puede ser exactamente lo que activa lo que Dios ya tiene preparado al otro lado. Hay una cuarta herramienta que quiero darte, y es la comunidad de fe. El miedo crece en el aislamiento, crece cuando se cargan solo, crece cuando no hay nadie que sepa lo que estás enfrentando. Josué no cruzó el Jordán solo, cruzó con todo el pueblo, y antes de que cruzaran fue honesto con los líderes sobre lo que tenían que hacer. Los convocó, los preparó, y juntos dieron el paso. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 dicen: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El miedo que se carga solo es más pesado que el miedo que se comparte con alguien de fe. No tienes que contárselo a todo el mundo, pero hay alguien en tu vida que puede orar contigo, que puede pararse a tu lado en la orilla del Jordán, que puede recordarte la promesa de Dios cuando el miedo esté hablando más fuerte que tu propia voz interior. Busca a esa persona, comparte lo que llevas, deja que la fe de otro sostenga la tuya en el momento en que la tuya tambalea. Porque así fue diseñada la vida de fe, no para caminarse solo, para caminarse en comunidad. Ya no tengas miedo, da el primer paso. Hay algo que quiero dejarte antes de la oración, algo que necesitas llevar contigo después de que este video termine. Pero antes de ese algo, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Cuánto tiempo llevas dejando que el miedo tome las decisiones que debería tomar la fe? No lo digo para acusarte, lo digo porque el miedo es tan paciente que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto terreno le hemos cedido. No llegó un día y dijo: voy a tomar el control de tu vida. Fue llegando poco a poco. Una decisión que no tomaste porque el miedo llegó primero. Una conversación que no tuviste porque el riesgo parecía demasiado. Un paso que no diste porque el resultado no estaba garantizado. Y de a poco,
El miedo fue marcando el perímetro de tu vida, diciéndote hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedes creer, hasta dónde puedes moverte. Y ese perímetro puede ir achicándose con el tiempo hasta que la vida que vives es una fracción de la vida que Dios diseñó para ti. Pero ese perímetro no es definitivo, no está sellado, no es la versión final de lo que puede ser tu historia, porque hay un Josué que cruzó el Jordán después de 40 años de desierto. Hay un Pedro que caminó sobre el agua. Hay un Caleb que a los 85 años todavía reclamaba la promesa con fuerza de joven. Y hay un Dios que sigue diciendo lo mismo que dijo a cada uno de ellos. No temas, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es para ti hoy. El miedo no es lo opuesto de la fe. La duda no es lo opuesto de la fe. Lo opuesto de la fe es rendirse. Y hay una diferencia enorme entre los tres. Tener miedo y avanzar de todas formas es fe en acción. Tener dudas y seguir orando de todas formas es fe perseverante. Rendirse es lo único que detiene lo que Dios tiene preparado. La Biblia está llena de personas que avanzaron con miedo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, eso no es ausencia de incertidumbre, eso es obediencia en medio de la incertidumbre. Eso es avanzar sin tener todas las respuestas porque confías en aquel que las tiene. Moisés enfrentó al faraón temblando por dentro y firme por fuera. Esther se presentó ante el rey sabiendo que podía costarle la vida. Gedeón atacó con 300 hombres, un ejército que nadie podría contar. Ninguno de ellos era invulnerable al miedo. Todos tenían razones humanas para quedarse donde estaban, pero avanzaron, porque la promesa de la presencia de Dios, no la ausencia del miedo. La presencia de Dios que hace que el miedo no sea la última palabra. El miedo no es lo opuesto de la fe. La duda no es lo opuesto de la fe. Lo opuesto de la fe es rendirse. Pedro tuvo miedo y caminó sobre el agua. Josué tuvo miedo y cruzó el Jordán. La valentía bíblica no es la ausencia del miedo, es avanzar con Dios aún teniéndolo. Es salir de la barca con el viento soplando. Es preparar comida para 3 días antes de que el río se abra. Es poner los pies en el agua antes de ver el milagro. Es decirle al miedo, escuché tu voz, pero voy a escuchar la de Dios. Y la voz de Dios tiene algo que la voz del miedo nunca puede darte. La voz del miedo te dice qué puede salir mal. La voz de Dios te dice quién va contigo. La voz del miedo te muestra el tamaño del Jordán. La voz de Dios te recuerda el tamaño de quien abre los ríos. La voz del miedo te describe el viento. La voz de Dios camina sobre él. Y cuando eliges escuchar la voz correcta, cuando le das más espacio a lo que Dios dice que a lo que el miedo dice, la valentía no es algo que produces, es algo que recibes, porque no te lo da la ausencia del problema, te lo da la presencia del Dios que prometió ir contigo. Y la voz de Dios dice algo que lleva siglos diciéndose, y que sigue siendo igual de poderoso hoy. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. 4 promesas en un versículo. Ninguna de ellas depende de cómo te sientes hoy. Todas dependen de quién es Dios. Lo que prometió a Josué antes del Jordán, también te lo promete a ti antes de tu cruce. Lo que le dijo a Pedro en el agua también te lo dice a ti en tu tormenta. Yo estoy contigo, ya no tengas miedo. Pon tu mano en tu corazón, respira profundo y recibe esta oración como tuya. Señor, vengo delante de ti hoy con el miedo que llevo, no el miedo que puedo admitir fácilmente. El miedo profundo, el que se instala de noche, el que llega cuando pienso en lo que tengo por delante, el que me ha mantenido en la orilla mirando el Jordán sin cruzar. Y hoy quiero ser honesto contigo sobre eso. No voy a fingir que no está, no voy a presentarme con una fe que todavía no siento del todo. Vengo como soy, con el miedo real y con la fe que me queda. Hoy vengo a recordar a Josué, parado en la orilla del Jordán, con todo el peso del liderazgo encima, con una tierra enorme,
llena de desafíos por delante. Y tú no le prometiste un camino sin problemas. Le prometiste tu presencia. No te dejaré ni te desampararé. Señor, hoy me apropio de esa promesa. No te dejarás, no me desampararás, en el cruce difícil, en la decisión que me paraliza, en la tormenta que no para, en el lugar donde el miedo dice que no puedo. Tú estarás conmigo en donde quiera que vaya, y eso es suficiente, no para que sea fácil, para que sea posible. Hoy vengo a recordar a Pedro, que salió de la barca cuando tú dijiste ven, que se hundió cuando los ojos se fueron al viento, y que al momento sentiste tu mano extenderse hacia él, sin condición, sin reproches previos, al momento. Señor, hoy vuelvo los ojos a ti, de la tormenta a ti, del viento a ti, del tamaño del problema a la certeza de tu presencia. Cuando la mente quiera irse a la espiral del miedo, recuérdame que tú estás parado sobre esa misma tormenta, que dijiste ven, que sigues diciendo ven, y que la mano que sostuvo a Pedro en el agua también puede sostenerme a mí. Señor, dame valor para cruzar mi Jordán, no el valor del que no tiene miedo, el valor de Josué, el que avanza aunque tenga miedo porque sabe que tú vas delante, el que prepara comida para 3 días antes de que el río se abra, el que da el primer paso, aunque los pies se mojen, porque sabe que en ese primer paso está el milagro. Libérame del espíritu de cobardía que no viene de ti. Dame el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que sí viene de ti. La misma valentía que diste a Josué, la misma fe que le diste a Pedro para salir de la barca, para mirar hacia ti en lugar de hacia el viento, para creer que tu presencia es más real que el tamaño de lo que enfrento. Gracias, Señor, porque no temas no es una exigencia que ignora lo que siento. Es una promesa que sostiene lo que siento, de que tu diestra de justicia me sustenta, de que siempre me ayudarás. Hoy elijo creer eso por encima de lo que el miedo me dice. Hoy salgo de la barca. Hoy me preparo para cruzar. Hoy avanzo con Dios, aunque tenga miedo, porque la valentía bíblica no es ausencia de miedo, es avanzar contigo aún teniéndolo. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración llegó a lo más hondo de tu corazón hoy, antes de que cierres este video, necesito pedirte una sola cosa. Escribe en los comentarios, avanzo con Dios aunque tenga miedo. Esas palabras son tu declaración de fe para este día. La postura del que salió de la barca. La postura del que preparó comida para 3 días. La postura del que puso los pies en el Jordán antes de que el agua se abriera. Avanzo con Dios aunque tenga miedo. Y si conoces a alguien que está paralizado por el miedo, que lleva demasiado tiempo mirando el Jordán desde la orilla, comparte este video con esa persona ahora mismo, porque tal vez este mensaje llegó a ti para que tú lo hagas llegar a quien lo necesita hoy. Ya no tengas miedo, no porque la tormenta no sea real, no porque el desafío no sea grande, sino porque el que va contigo es más grande que cualquier tormenta, más grande que cualquier ciudad amurallada, más grande que cualquier cosa que el miedo te haya mostrado. El mismo Dios que le dijo a Josué, yo iré contigo, te lo dice a ti hoy. El mismo Jesús que extendió la mano a Pedro en el agua, la extiende hacia ti hoy. No cuando hayas resuelto el miedo, ahora, con el miedo presente, en la 4ª vigilia, en la orilla del Jordán, en la barca que lleva horas sacudida por el viento. Ahí te alcanza, ahí te sostiene, ahí te dice esfuérzate, sé valiente, yo voy contigo. Ya no tengas miedo. Que Dios te bendiga hoy y todos los días que vienen. Y cuando el miedo vuelva, porque volverá, recuerda esto. Recuerda que hay un Dios que repitió 3 veces en 9 versículos. No temas, esfuérzate, sé valiente. No porque ya estuvieras listo, sino porque Él ya estaba listo para ir contigo. Recuerda que hay un Jesús que llegó caminando sobre la tormenta a la 4ª vigilia, en tu hora más oscura, cuando menos lo esperabas, y que extendió la mano al momento cuando el miedo fue más fuerte que la fe. Recuerda que no eres el primero en sentir lo que sientes, y que todos los que avanzaron con Dios a pesar del miedo, vieron cosas que los que se quedaron en la orilla nunca pudieron ver. Las ciudades que Josué tomó, el agua en que Pedro caminó, el mar que Moisés cruzó, la tierra que Caleb recibió a los 85 años. Josué capítulo 14. Versículo 11 dice que Caleb dijo,
Aún soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Caleb, el que 40 años antes también creyó cuando otros tuvieron miedo. El que esperó 40 años en el desierto por la promesa, y que a los 85 años todavía tenía fuerza para reclamar lo que Dios había prometido. Ese es el fruto de la fe que no se dio al miedo. Una vida de 85 años que todavía puede avanzar, que todavía puede reclamar, que todavía puede ver el cumplimiento de la promesa. Eso está disponible para ti. No importa cuánto tiempo lleves en la orilla, nunca es tarde para cruzar cuando Dios va contigo. Ya no tengas miedo, que Dios te bendiga hoy y todos los días que vienen. Amén.